La Biblia en un año. Día 77. Deuteronomio. Castigo para los que incitan a la apostasía. Esmérense en poner por obra todas estas cosas que yo les prescribo. No les añadirás ni quitarás nada. Si entre ustedes surgiese un profeta, o un visionario de sueños, y te diera señal o prodigio, y, aun en el caso de que se cumpliera esa señal o prodigio que te había anunciado, dijera, vayamos tras otros dioses, que no conoces, y démosles culto, no escucharás las palabras de ese profeta o vidente de sueños. Es que el Señor, su Dios, los está probando para conocer si realmente lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Seguirán al Señor, su Dios, le temerán, obedecerán sus preceptos, escucharán su voz, le rendirán culto y vivirán unidos a Él. Y ese profeta o visionario de sueños deberá morir por haber predicado la apostasía contra el Señor, su Dios, que los sacó del país de Egipto y te libró de la casa de la esclavitud, por querer apartarte del camino que te mandó seguir el Señor, tu Dios. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la mujer que reposa en tu regazo, o tu amigo íntimo, te intenta seducir en secreto diciendo, vayamos y demos culto a otros dioses, que no has conocido ni tú ni tus padres, entre los dioses de los pueblos cercanos o lejanos que los rodean, de un confín a otro de la tierra, no le consientas, ni le escuches, no se apiaden ni se compadezcan de él, tus ojos, no le perdones ni le encubras. Por el contrario, deberás darle muerte, tu mano será la primera en hacerle morir, y después la mano de todo el pueblo. Lo lapidarás hasta que muera, por haber intentado apartarte del Señor, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y que todo Israel lo oiga y tema, para que no vuelvan a cometer una maldad como esa en medio de ti. Si en alguna de las ciudades que el Señor, tu Dios, te da para que en ella habiten, oyes decir que de en medio de ti han salido hombres hijos de Belial, que seducen a los habitantes de la ciudad proponiéndoles, vayamos y demos culto a otros dioses, a los que ustedes no conocen, investigarás, examinarás y preguntarás cuidadosamente. Si en verdad es cierto que se ha cometido esa abominación en medio de ti, pasarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, la consagrarás al anatema con todo lo que haya en ella. También a los animales pasarás a filo de espada. Juntarás todo el botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad y todo el botín como ofrenda total, para el Señor, tu Dios. Quedará como ruina perpetua y no será reedificada. Que no se pegue a tu mano nada del anatema, para que el Señor revoque el furor de su ira, se muestre clemente y misericordioso contigo y te multiplique, como prometió a tus padres, por haber escuchado la voz del Señor, tu Dios, habiendo guardado todos sus mandamientos que te ordeno hoy, para que obres lo recto a los ojos del Señor, tu Dios. Prohibición de algunos ritos fúnebres. Hijos son del Señor, su Dios, no se hagan incisiones ni tonsura en las cejas por un muerto, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, que te ha elegido para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Animales puros e impuros. No comerás nada abominable. Los animales que pueden comer son buey, cordero, cabrito, ciervo, gacela, gamo, cabra montés, antílope, búfalo y rebeco. Pueden comer todo animal que tenga la pezuña hendida en dos partes y que rumie. Pero tanto de los rumiantes como de los que tienen la pezuña hendida, no podrán comer los siguientes: el camello, la liebre y el damán, que rumian pero no tienen la pezuña hendida, estos son impuros para ustedes. Tampoco el cerdo, que tiene la pezuña hendida pero no rumia, será impuro para ustedes. No comerán su carne ni tocarán sus cadáveres. De los que viven en el agua pueden comer los que tienen aletas y escamas. Pero no coman de los que no tienen aletas ni escamas, son impuros para ustedes. Pueden comer cualquier ave pura. Estas son, en cambio, las que no pueden comer: el águila, el quebrantahuesos y el buitre negro, el buitre y el milano en todas sus especies, el cuervo en todas sus especies, el avestruz, el halcón, la gaviota y el azor en todas sus especies, el búho, el cisne y el ibis, el mergo, el pelícano y el mochuelo, la cigüeña y la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. También cualquier insecto alado es impuro para ustedes, no lo comerán. Pueden comer cualquier ave pura. No coman ningún animal muerto, lo pueden dar al extranjero que vive en tus ciudades, y él podrá comerlo, o bien véndelo al extranjero, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios.
No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Los diezmos. Cada año separarás el diezmo de todo fruto que hayas sembrado en tu campo, y en presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que haya elegido para que habite allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tu ganado mayor y menor, para que aprendas a temer siempre al Señor, tu Dios. Pero si el camino es demasiado largo para ti y no puedes llevarlo, pues te queda muy lejos el lugar que haya elegido el Señor, tu Dios, para establecer allí su nombre cuando te haya bendecido, en ese caso lo venderás. Tomarás contigo el dinero y marcharás al lugar que haya elegido el Señor, tu Dios. Comprarás entonces con el dinero lo que desees, ganado mayor y menor, vino, licor y cuanto te apetezca. Lo podrás comer allí, en la presencia del Señor, tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. No abandones al levita que viva en tus ciudades, pues no tiene parte ni heredad como tú. Cada 3 años separarás el diezmo de tu cosecha de aquel año y lo llevarás a las puertas de tu ciudad. Vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia como tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tu ciudad, y podrán comerlo y saciarse, para que te bendiga el Señor, tu Dios, en toda obra de tus manos. Salmo 77. Búsqueda de Dios en la tribulación recordándole sus antiguos portentos. Al maestro de coro. Según Yedutún. De Asaf. Salmo. Con mi voz clamo a Dios, con mi voz clamo a Dios, y me escucha. En el día de mi angustia busco al Señor, mis manos se extienden de noche sin descanso, mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios, y gimo, medito, y mi espíritu desfallece. Tú tienes en vigilia los párpados de mis ojos. Estoy turbado, no puedo hablar. Pienso en los días de antaño, recuerdo los años remotos. De noche repito mi canto, lo medito en mi corazón y mi espíritu se pregunta, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Ha terminado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado su promesa definitivamente? ¿Se ha olvidado Dios de ser benigno? ¿En la ira ha cancelado su compasión? Y me digo, este es mi tormento, que ha cambiado la diestra del Altísimo. Pero yo recordaré las hazañas del Señor. Quiero recordar tus maravillas de antaño. Medito en todas tus obras, considero todas tus gestas. Oh Dios, tu camino es santo. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, que has manifestado tu poder a los pueblos. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y temblaron, y se estremecieron los abismos. Las nubes descargaron sus aguas, los cielos lanzaron su voz, centellearon tus saetas. Rugió en el torbellino el fragor de tus truenos, los relámpagos alumbraron el orbe, la tierra se estremeció y tembló. Hiciste un camino en el mar, un sendero entre las aguas caudalosas, y tus huellas no fueron conocidas. Guiaste a tu pueblo como a un rebaño, por mano de Moisés y de Aarón. Marcos. Y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena, el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían: Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora 9. Y a la hora 9 exclamó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban cerca, al oírlo, decían: Miren, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se lo daba a beber mientras decía:
dejen, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente de él, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Y ya al atardecer, puesto que era la parasebe, es decir, el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión, le dio el cuerpo muerto a José. Entonces éste, después de comprar una sábana, lo descolgó y lo envolvió en ella, lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José observaban dónde lo colocaban.